¿Sabía usted que cada gota de agua que usted bebe o utiliza de alguna otra manera ya se ha usado muchas veces? La misma agua se ha recirculado vez tras vez. Este es el proceso que sostiene a toda cosa viviente sobre la Tierra. ¿Cuánta agua hay? El agua es tan abundante que por lo general se mide en kilómetros cúbicos. Un kilómetro cúbico equivale a más de 926.000 millones de litros y en la Tierra hay 1.337 millones de kilómetros cúbicos de agua. Con la excepción de un 3% de esta tremenda cantidad de agua, toda ella se encuentra en los poderosos océanos. Del 3% que es agua dulce, más de 2/3 partes está encerrada en los glaciares y casquetes polares. Así, la cantidad de agua que está disponible para uso doméstico, agrícola e industrial, y que se presta para estos usos, equivale a menos de 2/3 partes de 1% de toda el agua que hay. El 97% de esta pequeña fracción existe debajo de la Tierra, en algunos casos a una profundidad de hasta 4,8 kilómetros. Así el agua en todos los arroyos, ríos, lagunas, lagos y mares interiores del mundo equivale a menos de una 50ª parte de 1% del abastecimiento total. ¿Cuánta agua vuelve a utilizarse? Cada año, el Sol extrae unos 389.500 kilómetros cúbicos de agua de la Tierra, 328.000 kilómetros cúbicos de los océanos y 61.000 kilómetros cúbicos de la Tierra. Esto equivale a un total de 13.680 millones de litros de agua por segundo. Regresa a la Tierra en forma de lluvia, nieve, aguanieve, granizo, escarcha y rocío. La mayor parte del agua va a parar en el océano, pero aproximadamente la cuarta parte, o 98.400 kilómetros cúbicos, cae sobre la Tierra. Estas cifras nos muestran que la Tierra en realidad recibe más agua de la que da. El excedente de agua es lo que hace que los ríos y arroyos sigan fluyendo. ¿Cuánta lluvia cae en realidad? Si toda la lluvia que cae durante un año cayera de un golpe, toda la Tierra estaría cubierta de 1 metro de agua. Pero en realidad el agua se distribuye de manera muy desigual. Las lluvias anuales varían de tan solo 0,75 milímetros en Arica, en el norte de Chile, hasta 26.000 milímetros en Cherrapunji, India. Pero las variaciones que ocurren de año en año son la causa de las escaseces de agua que afectan a grandes cantidades de personas. En general, la lluvia que cae sobre la Tierra en espacio de un año equivale a más de 10 veces la cantidad de agua que hay en el lago Superior, el más grande de los 5 grandes lagos de los Estados Unidos. Esa cantidad que cae es suficiente para suministrar 64.350 litros de agua dulce diariamente a cada persona sobre la Tierra, abastecimiento verdaderamente generoso y abundante. Como es el caso con relación a muchas otras cosas, lo que necesitamos no es una cantidad mayor, sino una administración mejor de lo que ya tenemos. Cuidar el agua es fundamental para la vida en el planeta. Aquí te explico cómo y por qué debemos hacerlo. ¿Por qué debemos cuidar el agua? 1. Es un recurso limitado. Aunque el 70% de la Tierra es agua, solo el 3% es dulce, y gran parte no es accesible. 2. Es vital para la vida, todos los seres vivos la necesitan para sobrevivir. 3. Evita crisis hídricas, la sobreexplotación y contaminación pueden provocar escasez en el futuro. 4. Garantiza la seguridad alimentaria. El agua es clave para la agricultura y la producción de alimentos. 5. Previene enfermedades. El agua potable reduce el riesgo de enfermedades infecciosas. 6. Sostiene ecosistemas. Lagos, ríos y mares dependen de un equilibrio hídrico adecuado. 7. Ahorra energía. Su tratamiento y distribución requieren grandes cantidades de energía. ¿Cómo podemos cuidar el agua? 1. Reducir el consumo en casa. Cerrar la llave mientras te cepillas los dientes, duchas cortas y reparar fugas. 2. Usar electrodomésticos eficientes, lavarropas y lavavajillas con carga completa y programas ecológicos. 3. Reutilizar agua, aprovechar el agua de lluvia para riego o limpieza. 4. Evitar contaminar, no tirar aceite,
productos químicos o basura en desagües o ríos. 5. Optar por productos sostenibles, comprar ropa y alimentos con menor huella hídrica. 6. Plantar árboles y cuidar bosques, ayudan a regular el ciclo del agua. 7. Crear conciencia, compartir información y educar a otros sobre la importancia del agua. Pequeñas acciones diarias pueden marcar una gran diferencia en la conservación del agua. Cuidémosla, y así el planeta Tierra y tu salud te dirán. Gracias. Hola, te agradecemos por suscribirte, activar la campanita y dejar tu comentario. Muchas gracias. Recuerda, esto es Greenworks Matters, o, en español, el trabajo verde importa, donde te recordamos los conceptos y aplicaciones de las ciencias ambientales y de la hidráulica ambiental. Lo hacemos para que tus proyectos y trabajos queden y sean funcionalmente bien.